Pues efectivamente, momento para la entrevista de Venta del Pobre, que es esta entrevista que podemos escuchar a través de la radio, podemos escuchar el podcast, pero también podemos ver, ¿no? Es una de las es un poco la entrevista como más cercana de esa agricultura. Y comentaba nuestra invitada de hoy que últimamente la llamamos mucho, pues eso seguramente querrá decir que hace muchas cosas, siempre ha hecho muchas cosas. Presidenta de Asaja, Adoración Blanque, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. O a lo mejor ahora nosotros nos damos más cuenta de la cantidad de cosas que hacéis, no lo sé, no sé de quién será la culpa, pero tampoco está mal, ¿no? No hay por qué excusarse, yo si esto no me es quejo, malo. no me quejo, no me quejo. No es malo, no es malo. Bueno, Me gusta veros y oíros también. bien, sí, de eso estamos hablando también antes de empezar. Bueno, en un momento, bueno, digamos que estamos un poco en un momento de resaca, después de lo del otro día en Madrid, donde estuvo Asaja presente y tú estuviste personalmente, y bueno, yo siempre animo mucho a protestar, a manifestarse, a manifestar lo que cada uno quiere, a presionar, porque creo que así es como se consiguen las cosas, pero una vez que se ha hecho, yo me quedo un poco con la incógnita de, bueno, ¿y esto va a servir ahora para algo o no? Hombre, esperamos, con esa intención se hace, ¿no? Sí que es verdad que hay una sensación muchas veces, a lo mejor posiblemente podamos echar la culpa, si hay que echar la culpa a alguien, a los convocantes, a los que hacemos esas manifestaciones, porque a lo mejor luego al final no se explica del todo las consecuencias que ha tenido el hacer esa manifestación o el estar ahí, o si no ha tenido ningún tipo de consecuencia, ¿no? Habitualmente es verdad que lo normal es que si se protesta en la calle es el último eslabón que se tiene sobre una queja que se tiene. Quiero decir, nosotros solemos agotar todas las vías posibles antes de salir a la calle, pero también es cierto que muchas veces pues no nos queda más remedio, tenemos que salir a la calle y a veces, pues bueno, lo digo por la parte que me toca como Asaja, a veces en algunos momentos pues no se ha sabido trasladar exactamente lo que se ha conseguido o bien no se ha conseguido nada y también hay que decirlo, ¿no? Porque no siempre se consigue todo lo que se quiere. Pero es cierto que, bueno, en este caso no éramos los convocantes, ¿verdad? Que los convocantes eran las mesas del agua. Somos integrantes de la Mesa del Agua y además dolientes de todo lo que está pasando en la zona fundamentalmente en la zona del Levante de Almería, pero es cierto que el tema del agua es un tema que nos preocupa mucho, no solamente por la escasez, que era por uno de los motivos que protestábamos el otro día frente al Miteco, sino también por el precio y por la política en general que se está llevando de agua por parte, en este caso, por parte del Ministerio, ¿no? Fue una convocatoria muy curiosa, porque efectivamente convocaban las mesas del agua. Creo que el sector almeriense no falló, es decir, ahí estaba la producción, estuvo la comercialización, estuvieron representantes institucionales, hubo varios alcaldes, alguno nos habló desde allí en directo, estuvo el resto del mundo institucional, partidos políticos, y a mí me resultó muy curioso porque en algún momento escuché que gente, lo tengo que decir claro que si no se entiende, gente del partido que gobierna y que es el partido responsable de esta política hidrológica y también de la derogación en su día del trasvase del Ebro y del intento actual de recorte del trasvase Tajo Segura, quisieron apuntarse el tanto ante el vislumbrar la posibilidad de que la protesta haya servido para algo. Yo escuché incluso, en concreto, alguien diciendo que, bueno, como había intervenido Chimo Puig protestando en nombre de Valencia, la cosa se iba a arreglar. Incluso hubo otra señora que dijo que aquí el problema es la política hidrológica de la Comunidad de Madrid, que ya fue una cosa cuando me quedé con las patas para arriba como si fuera un escarabajo muerto. Es curiosísimo esto, de verdad. Bueno, yo creo que al final lo que cuando se asiste por parte o se asistió allí por parte de determinados partidos políticos, entiendo que estamos en un año pues puramente electoralista y creo que hay que agarrarse a lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, si algo ha conseguido esta ministra es poner de acuerdo en que está mal hecho por parte de la derecha, de la izquierda, del centro, de los regantes, de los consumidores y de todo el mundo menos ellos. O sea, eso es cierto que lo han conseguido. Han conseguido poner de acuerdo a todo el mundo en que esto no es lo que necesita el Levante. O sea, hay que hacer las cosas pensando ni siendo cortoplacista, ni pensando solo y exclusivamente en un puñado de votos. Que Castilla-La Mancha reporta más votos que Valencia o que interesa más en este momento político que Valencia,
pues casi que es la explicación más lógica de hacerse lo que se ha hecho con el trasvase Tajo Segura, con esos recortes y con ese caudal ecológico. Porque, entre otras cuestiones, los propios valencianos, el propio presidente valenciano, allí estaba su consejera de Agricultura, Medio Ambiente y demás, lo decía, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que se haga esto ahora, cuando se había pactado ya todo se tenía hecho y a última hora se gira, ¿no? Porque parece ser que, bueno, en un momento determinado, pues el presidente de Castilla-La Mancha dijo, no, esto no puede ser así, porque aquí no estamos jugando, pues Castilla-La Mancha, que importa muy mucho en las elecciones autonómicas, ¿no? Pero que no lo digo yo, como, insisto, lo decía su propia consejera y el propio presidente de Valencia, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, yo tengo que hablar en nombre de los regantes y he de decir que bueno, que esto no es de ahora. Esto hace ya años que veníamos reclamándolo y que sistemáticamente está habiendo unos recortes que no responden realmente a unos caudales ecológicos, que muchas veces nos perdemos en esa burocracia y en esa palabrería, sobre todo cuando nos escudamos en Europa. Lo digo porque sí que se ha escuchado mucho aquello de no, es que Europa nos impone, no puedo bajar el IVA porque Europa me dice que, no puedo acertar porque... Entonces, por eso digo que nos perdemos en esa palabrería, ¿no? Es como echarle la culpa al molino, ¿no? Sí, como no va a decir nada y el europeo no va a venir aquí a decir, no, perdón, eso, aunque a veces lo ha dicho también, sí, pero bueno, pues casi que le echamos la culpa, ¿no? Y lo cierto y verdad es que eso no es así. Entonces, lo que realmente necesita, en este caso, es absurdo el recorte, puesto que lo que está pasando es que, bueno, lo estamos viendo en el Levante, esto es casi el Levante, pero en el Levante... menos al sur. Menos al sur, el Levante más al norte, ¿no? Lo está sufriendo más. Y lo que está pasando es que el año pasado ya había recortes en los cultivos, este año lo está viendo, y que parecemos no somos los hermanos pobres del resto de las provincias y del resto de España, no solamente por este recorte, sino que además hay que recordar que tenemos la desaladora de la vergüenza en Villaricos, que parece ser que el próximo día, pues no sé si era el 18 en esta semana o no sé qué día, venía Hugo Morán a inaugurar la puesta de la primera piedra del muro de contención de una desaladora que se inundó hace tropecientos años y que resulta que después de 3 años presupuestado ese muro, ahora se viene a poner la primera... Mire usted, es que se está usted riendo de mí. Pero, o sea, esto es que no funciona así. Has dicho en algún momento que se ha puesto de acuerdo todo el mundo, pero además no se ha puesto de acuerdo todo el mundo en una cosa baladí. O sea, nosotros el otro día dimos en directo, pues entre Es la Mañana y Esa Agricultura, creo que fueron 6 o 7 testimonios desde allí, y hubo una frase que se repetía en todos los testimonios. Si esto se lleva a cabo, el modelo hortofrutícola del Levante y de la zona levantina de la provincia de Almería hay que replantearlo, hay que cambiarlo. Luego alguno pues se fue un poco más allá, habló de volver a recuperar la agricultura del esparto. Bueno, esto no es que ahora vamos a hacer las cosas peor, es que hay que cambiar de modelo si lo llevan a cabo. Es que el problema está en que, como digo, no solamente el recorte, sino la poca agua que llega o el agua que hay, el precio que tiene. Entonces, por eso se decía eso de cambiar de modelo, que agricultor pequeño, y ya se ha puesto de manifiesto y ya está pasando, que las grandes empresas que de alguna manera tienen más colchón o más solvencia económica están recortando el número de agricultores, o sea, se están quedando con la tierra y la están cultivando ella, que había en la zona de Cova de la Almanzora, de Pulpí y de todo el Bajo Almanzora, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Porque para un agricultor pequeño es absolutamente inasumible estos costes de producción. Y pagar un agua a 1,45 es una auténtica aberración, que no lo da un tomate a 0,30 céntimos. Eso, vamos... O sea, matemáticas. Eso es matemática pura. Pero matemáticas de primero de GB antiguo. Entonces, si hacemos esas cuentas, evidentemente, claro que hay que replanteárselo, pero es que van a desaparecer muchas hectáreas de cultivo. Y no es solamente que van a desaparecer, sino que está cambiando ese modelo social, porque la agricultura de Almería es un modelo social que no se ve en ningún sitio salvo en Almería. Ese reparto de las tierras, ese reparto de minifundios que ha dado tanta riqueza a esta tierra, pues se está empezando a perder por la zona de Levante, y mucho nos tememos que con políticas, en este caso hídricas como esta, pues esto vaya más. O sea, que es que no es solamente el que no haya agua, sino el precio que tiene, la poca que viene. Y esto pues hay que replanteárselo. O sea, ¿qué pasa? ¿Que los votos de Almería no cuentan? ¿O los votos de Murcia no cuentan? ¿O no interesan esos votos? Porque al final esto se ha convertido en una política. Bueno, yo creo que cuando las cosas pasan, la culpa siempre hay que repartirla. Unos tienen más parte y otros tienen menos. ¿Podríamos los almerienses
o al menos los almerienses que nos hemos interesado alguna vez por la agricultura, que hemos trabajado en ella, que hemos trabajado como si fuera una cebolla, en la primera capa que rodea la agricultura, en la segunda, en la primera sería la industria auxiliar, la radio, pues la radio forma parte de alguna de esas capas que rodean a la agricultura. ¿Podemos convenir en que nos han engañado, no hemos estado lo suficientemente hábiles y nos han colado el pulpo de la desaladora como animal de compañía? Y hay que empezar a explicarle, bueno, mire usted que sí, que sois muy listos, nos habéis engañado durante 18 años, pero ya nos hemos dado cuenta. O no ha llegado todavía el momento ese de decirles claramente que ya nos hemos percatado, que intentamos sacar al pulpo con la correa a que haga sus cosas en el hueco del árbol y no hace nada. Bueno, yo creo que pecamos de varias cosas, los almerienses. Uno, yo creo que, sálvese el que pueda, somos todos culpables, somos extremadamente conformistas. Y en muchísimos temas, no solamente en este tema, ¿no? Somos muy conformistas y chillamos demasiado poco. Y a veces pues pecamos de no decir y de no levantar la voz. Eso a veces nos pasa, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, hay que entender que la desalación llegó como una ayuda al resto de formas de tener ese líquido elemento. Quiero decir, teníamos un trasvase, teníamos unas aguas superficiales, teníamos una agua subterránea y la desalación llega en un momento puntual, pues precisamente como una ayuda auxiliar para, en momentos puntuales, supuestamente, poder utilizar esa desalación, porque es verdad que el costo de la desalación es muy caro. Pero perdona, no sé en qué momento era eso, pero aquí ha pasado la desalación de ser la vecina, claro, a ser la que ha sustituido a la vecina. Perdona que te ponga un ejemplo shakiriano. Claro, ¿qué pasa? Que cuando esa sustitución cuando hay que recuperar el acuífero y hay que mezclar agua, nos vamos a ayudar de la desalación, ha pasado a ser, como no tengo otra alternativa, tengo que tirar de desaladora. Que efectivamente es como tú dices, ¿no? Primero empezó como una ayuda para una recuperación de un acuífero y para que esto, evidentemente, tiene que ser medioambientalmente sostenible, vamos a hacerlo, pero claro, para eso necesito agua desalada, necesito agua subterránea, necesito agua del trasvase y necesito que llueva o que nieve, que ahí, como eso no depende de nosotros, lo mismo alguien puede hacerlo, pero nosotros no, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros desde Saja siempre hemos defendido todas las formas de regadío, quiero decir, todas las formas de que llegara ese agua, tanto el trasvase, por eso evidentemente no vamos a renunciar o no queremos renunciar a esos trasvases y no queremos renunciar a la parte que toca, que lo único que estamos pidiendo son aguas que sobran, que no estamos quitando el agua a nadie, que se tira al mar. Lo único que hay que hacerlo con la lógica de las matemáticas, no con la lógica, si es que tiene alguna, de la política. Y bueno, yo todavía confío en que algún día vuelva aquí Antonio López Úbeda a explicarnos por qué no se tira al mar ese agua, que según dice él, no se tira al mar. Pues que le pregunten a los portugueses lo felices que están con esa política hídrica que está teniendo nuestro gobierno. A ver si no se tira el agua y a ver si no le llega más agua a los portugueses. Que me parece bien que tengan agua, que yo no voy a quitársela a nadie. Termino volviendo al principio. Espero que esto haya servido para algo. Hay que dejar pasar un poquito el tiempo, pero muy poco, porque estamos con el agua, nunca mejor dicho, aquí, y veremos. Adoración Blanque, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Hasta el mes que viene, podemos decir, prácticamente. Venga, cuando queráis. Seguimos aquí tratando temas agrícolas en esa agricultura Almería.